Poner grabar a esto y tenemos, esta reunión dura 40 minutos, así que la vamos a empezar. Ya, les cuento. En función de que habían estado participando, fueron poquitos, ¿cierto?, a clases, aproximadamente, hola Nicolás, aproximadamente 3, 4 diarios cuando fueron los días de clases presenciales. En realidad con los niños avanzamos en cuanto a la misma guía que habíamos estado trabajando la semana pasada. Así que hoy día voy a hacer la clase de hoy, así que nos han perdido de mucho durante la semana. Solamente estuvimos trabajando lo que ya les mencioné, que eran la misma guía. Y la resolvimos todos juntos en clase. Así que la idea ahora vamos a tener la clase real, como tal. Dice que hoy día vamos a trabajar en cuanto a la relación entre ideas. Y vamos a trabajar en cuanto a extraer el tema, la idea principal y secundaria de diversos textos, ¿ya? Vamos a recordar, ¿cierto?, que hemos estado trabajando los textos literarios y los no literarios. Luego trabajamos, ¿cierto?, en la interpretación de textos literarios. Luego interpretamos la función estética de los textos. Y luego analizamos, ¿cierto?, la interpretación de una carta al director, que es un texto no literario. Ahora la idea es que, pensando en que ustedes tienen que identificar, ¿cierto? Porque aquí habíamos, voy a enfocar el contenido de la prueba. Ah, no lo tengo acá. Ya, lo que entra en la prueba del día de esta semana va a ser, perdón, el próximo lunes la prueba de lenguaje va a ingresar en la prueba de diagnóstico, comprensión lectora, interpretación de textos, y va a entrar idea principal e idea secundaria en cuanto a preguntas de desarrollo. Ya ustedes tienen que responder, ¿cierto?, escribir su respuesta, y en función de esto ustedes tienen que ser capaces de desarrollar mejor su idea. ¿Ya? Por eso hoy vamos a trabajar hoy. Ya, aquí tenemos un ejemplo. Dice que ustedes tienen que observar la siguiente imagen y aquí sale, por ejemplo, sin mal olor, hilo dental, flúor, buen cepillado, buena dieta, enjuague, dientes sanos, chequeo regular, sonrisa perfecta. ¿A qué hace relación o alusión esta imagen? ¿Qué estará diciendo esta lluvia de ideas? ¿Cuál será su tema? ¿Su temática principal? ¿Nada? ¿Por ahí por chat? ¿Algo? ¿Nada? Ya, sigamos entonces. Eso, gracias Tristán. La salud dental, dice Tristán Peso. Perfecto. Claro, y ahora, por ejemplo, Tristán acaba de identificar nuestro tema, ¿ya? Porque aquí tenemos un tema que sería salud dental, como dice Tristán, y abajo nos empiezan a salir todas estas ideas secundarias que son parte de esta idea, de este tema principal. Perfecto. Entonces, esto vamos a trabajar, que nosotros seamos capaces de identificar el tema y la idea principal. Esto pasa mucho, por ejemplo, en cuanto a veces nosotros nos dicen, subraye lo más importante en un texto y utilice su destacador. Y no sabemos qué destacar en realidad, no sabemos cuál será lo más importante. ¿Qué será lo más importante? ¿Qué tengo que destacar? ¿Qué tengo que subrayar? ¿Ya? Y eso es, ustedes tienen que tener la capacidad o la habilidad, ¿cierto?, de ser capaces de identificar cuál es la idea principal, es decir, qué es lo más importante del texto. Y por eso decimos que las ideas principales siempre van a estar en los textos, ¿cierto?, en escritos, y estos escritos están en distintos párrafos. Y en cada párrafo, en su forma de organización, podemos identificar estas ideas principales. Aquí tenemos un ejemplo, ¿ya?, que aquí dice, por ejemplo, acá sale un párrafo, aquí sale un texto, y sale el texto de un artículo científico. ¿Qué es un artículo científico? Entonces, por acá, por ejemplo, tenemos aquí esto, y dice que, entonces aquí nos está diciendo que aquí hay un párrafo, ¿cierto? Que un párrafo es una unidad gráfica, es decir, que se puede observar.
¿ya? Y siempre van a estar separados en bloques separados por puntos, por puntos aparte. Aquí tenemos un párrafo, 2 párrafos, 3, 4, 5, 6 párrafos, 6, 7. Y acá, como decía, de las ideas principales, cada párrafo nos va a decir o nos va a nombrar su idea principal. Cada párrafo va a tener una idea principal. Entonces, por ejemplo, si a mí me tuviesen que decir que yo tuviera que destacar aquí la idea principal o lo más importante, tendría que identificar lo más importante de este párrafo, de este párrafo, de este párrafo o de este. Para esto es muy importante identificar cómo están distribuidos los textos, porque cada párrafo tiene una distinta funcionalidad. Y aquí tenemos cierto, que cada texto siempre va a estar está construido, ¿cierto?, entre introducción, desarrollo y conclusión. Entonces, por ejemplo, en la introducción siempre me va a introducir al tema, ¿cierto? Va a involucrar una definición de, en el desarrollo me va a complementar a las ideas que yo ya dije en la introducción y finalmente en la conclusión, como acá dice, da término a lo escrito o puede expresar un pensamiento final. Así están representados o eso es lo que debería haber dentro de un texto. Ahora vamos con la idea principal y secundaria. La idea principal, primero, cuando yo leo un texto, ustedes le tienen que preguntar a este texto, ¿de qué se trata? Y en este caso, acá en el ejemplo que dimos de ¿cómo se llama?, del artículo científico, preguntaría acá, sin leerlo, puedo decir, ¿de qué se trata el texto? De los artículos científicos. Ese va a ser mi tema. Y luego yo voy a hacerle una pregunta a, ¿qué se dice acerca de este tema? Y ahí yo identifico mi idea principal, porque la idea principal es la información central, donde se presentan las demás ideas del texto. Y luego tengo mis ideas secundarias que siempre van a ser complemento a esta idea principal. Son explicaciones, por ejemplo, informaciones adicionales, ejemplos, aclaraciones. Esas son mis ideas secundarias. Y por ende, por esto yo tendría que hacerle la pregunta, ¿qué información específica de la idea principal se entrega en el párrafo? Y ahora vamos a ir a la estrategia para que podamos comprender un poquito más la aplicación de esto. Entonces la estrategia dice que primero tenemos que leer comprensivamente, luego identificamos el tema de qué se habla o qué se trata, luego identifico la idea principal, qué se dice acerca de este tema, luego identifico las ideas secundarias, es decir, cuál es la información específica que se entrega en el párrafo, ¿ya? Y finalmente identifico o interpreto el propósito comunicativo del texto. Recuerden que como la prueba es de comprensión lectora y de interpretación, no hay que olvidar ese foco. Ya, les voy a leer el siguiente texto y vamos a aplicar la estrategia para que se entienda un poco mejor. Dice así, los ogros no eran únicamente peligrosos por su tamaño y crueldad, sino también porque podían conocer todos tus secretos con solo mirarte, y porque además sabían usar ese conocimiento. Podían ser irresistiblemente persuasivos, si así lo querían. Cuando un ogro había terminado su primera frase en Kirrian, se te olvidaban hasta sus dientes puntiagudos, la sangre seca bajo sus uñas y las matas de tosco pelo negro que le cubrían la cara. Te parecería incluso guapo y pensabas que era tu mejor amigo. Al final de su segunda frase, te había conquistado de tal manera que podía hacer contigo lo que quisiera. Meterte en una cazuela para cocinarte o comerte crudo si tenía mucha prisa. Ahora vamos a usar la estrategia. Y vamos a decir, ¿cierto? Y vamos a identificar el tema. Y le vamos a hacer la pregunta al texto, como le había mencionado, y le decimos, ¿de qué se habla en el texto? ¿O de qué se trata? ¿De qué se trata el texto, niños y niñas? ¿Sí me pueden decir? Eso, ahí tengo un chat. Eso, bien. Ahí el Cristóbal Álvarez me pone lo peligroso que son los ogros. Ya, vamos a decir primero, por ejemplo, ¿de qué habla el texto? Porque usted lo que acaba de identificar es la idea principal.
Dice, ¿de qué hablan los textos? De los ogros. Tenemos que decir un concepto así muy pequeño y podemos decir que es de los ogros. Y luego decimos la pregunta de, identifica la idea principal. ¿Qué se dice acerca del tema? Y ahí podemos decir lo que dijo Cristóbal, que lo peligroso que son los ogros. O yo le puse los poderes desconocidos de los ogros. Ambas están correctas, ¿ya? Y sería básicamente, ¿cierto?, subrayar. Aquí, acá tenemos los poderes desconocidos del ogro, y sería subrayar acá. Los ogros no eran únicamente peligrosos por su tamaño y crueldad, sino también porque podían conocer todos tus secretos con solo mirarte y porque además sabían usar ese conocimiento. Ahí tenemos la idea principal, y como decía Cristóbal Álvarez, que podía decirse como los peligrosos que son los ogros, o los poderes desconocidos de los ogros. Ahora, para identificar la idea secundaria, como yo les dije, tenemos que identificar cuál es la información específica que me entrega del tema. En este caso, lo peligroso que son los ogros. ¿Qué nos dice de lo peligroso que son los ogros? ¿Qué nos va marcando? ¿Qué nos va diciendo? ¿Qué nos menciona? Bien, a ver. Por ejemplo, aquí dijimos que en las ideas secundarias siempre nos van a mostrar, acá tenemos ejemplos, nos van a mostrar explicaciones, nos van a mostrar aclaraciones respecto a la idea, ¿ya? Va a ser siempre información adicional. Eso va a ser. Y en el texto de los ogros, resulta que ya sabemos que el tema es los ogros. ¿Qué se dice de los ogros? Lo peligroso que son, ¿cierto? ¿Y qué nos menciona sobre eso? Ahí podemos decir, ¿por qué eran peligrosos, cierto? Nos agrega información y nos dice, pueden ser irresistiblemente persuasivos. ¿Ya? Y ahí tenemos una idea secundaria. Nos está agregando información a lo que ya teníamos. Luego dice, cuando un ogro había terminado su primera frase, ¿cierto? Luego hace esta separación, ¿cierto? De primera frase, el texto, y luego usa una segunda frase. Acá. Voy a cambiarle el color porque quedó primera frase y luego teníamos acá la segunda frase. Y ahí nos entrega la información secundaria, que en la primera frase, ¿cierto? Olvidábamos su aspecto físico y en la segunda frase podían lograr que hiciesen lo que quisieran. Ellos con esa segunda frase podíamos hacer lo que quisieran con él. Entonces, acá tenemos. Entonces, primero habla, ¿cierto?, la persuasión de los ogros y luego nos habla sobre esa persuasión y nos dicen que la primera frase pueden olvidar su apariencia, que está marcado con verde. Y luego, en lo color turquesa dice que provocaba total sumisión a quien lo escuchara. Y finalmente, si yo quisiera, para la interpretación del propósito comunicativo, podríamos decir, ¿cierto?, que el texto tiene el propósito comunicativo de informarnos sobre los poderes que podía ejercer un ogro sobre la voluntad de un otro, ya que no nos está persuadiendo ni contando opiniones personales sobre qué hace este ogro, o sea, perdón, si es que los ogros uno tiene que, son buenos o malos, por ejemplo, no, solo nos dice de manera imparcial lo que podían lograr o lo que podían hacer, no que tuviéramos cuidado, ¿ya? Y a partir de esta identificación de tema, idea principal e idea secundaria, ustedes pueden lograr hacer esquemas. Por ejemplo, aquí dice, claro, ¿de qué se habla en el texto? De los ogros. Y acabo, ¿cierto?, de hacer aquí un mapa conceptual de lo que se está diciendo. Voy a marcarlo con negro para que se vea mejor. Ya. Entonces yo digo, ¿cuál es el tema? Los ogros. ¿Qué se habla sobre los ogros? De los poderes desconocidos del ogro o de lo peligroso que son los ogros, como decía el compañero.
Y nos menciona sobre eso, ¿cierto? Lo peligroso que son los ogros porque utilizaban la persuasión, ya que, ¿cierto? En la primera fase podíamos olvidar de su apariencia física y finalmente provocaban sumisión total a quien la escuchara. ¿Alguna pregunta hasta ahí? No. Excelente, Tristán. Ya. Entonces, de esta pequeña clase, lo que ustedes tienen que hacer es aplicar el paso a paso que yo les acabo de mostrar y hacerlo la clase número 3 en la guía. Se las voy a mostrar para que no existan dudas. Vamos a dejar de compartir el Power. Guía número 4. Esta guía no. Y vamos a abrir la guía de la idea principal. Estas guías ya están disponibles en WebClass y están disponibles en Classroom. Compartir pantalla. Y aquí tengo. Ya. Entonces, lo que ustedes van a hacer en esta guía de la clase número 4, ¿cierto? Aquí están las instrucciones, ¿cierto? Lee cada texto e identifica el tema. Idea principal e idea secundaria, estableciendo el propósito comunicativo de estos. Aplica los pasos de la estrategia vista en la práctica guiada, lo que acabo de hacer, y luego responde las siguientes preguntas. Entonces ustedes van a aplicar los pasos. Leer comprensivamente, van a leer el siguiente texto y van a luego identificar el tema. Entonces aquí dice, leen el texto y luego identifican el tema, le hacen la pregunta, ¿cierto? Por ejemplo, acá dice, escritos que circulan por el mundo. En muchos casos se ignora su origen. Cuentos que inspiran. Hay alguien que tiene el micrófono. Ahí está. Cuentos que inspiran, enseñan o divierten, antiguos y modernos. Son historias y cuentos profundos que siento compartir, ya que son historias que humedecen los ojos, que llegan al alma. Son historias con enseñanzas que nos hacen reflexionar, que se guardan en el corazón. Todos tienen algo en común. Son historias de eso que es el idioma, se dice del hombre, de eso que nos une, de eso que cuando nos falta nos sentimos morir. Son historias de amor. Las maneras de amor son muchas y muy diferentes. Aquí en estos cuentos te encontrarás con mucho de ellos. Ahora, tendríamos que identificar el paso a paso y dice el tema. ¿De qué se habla en el texto? ¿Sí me pueden decir? ¿De qué se habla en el texto? Ya, ¿nada? Ya, entonces ustedes tienen que hacer esta actividad del texto número 1, van a tener un texto número 2 y número 3. Son 3 textos que ustedes tienen que aplicar los paso a paso que tienen acá. Lo que acabo de hacer en clase, identificar el tema, la idea principal, la idea secundaria y el propósito comunicativo de este texto. Eso tienen que realizar esta actividad y enviarla a más tardar hasta el lunes, ya que nosotros tuvimos la clase más tarde esta. ¿Ya? Esta actividad la realizamos con sus compañeros en clase. Los 3 que fueron alcanzamos a hacer la clase de esto y la actividad aplicamos todos los paso a paso en las guías. ¿Ya? Entonces eso es lo que ustedes tienen que realizar. ¿Alguna pregunta? ¿Consulta, duda? Ahí Tristán nos compartió la respuesta, a ver. Claro, ahí dice Tristán que son los cuentos. Perfecto. Entonces aquí usted lee el tema, escribe, ¿cierto? Los cuentos. Luego dice idea principal. ¿Qué se dice de los cuentos? Como que tiene muchas ideas de los cuentos.
Entonces, por ejemplo, marcamos acá, dice, los cuentos. Aquí tenemos nuestro tema. Y luego ustedes tienen que identificar, subrayar o marcar acá la idea principal que se dice de los cuentos y luego cuál es la información adicional que se entrega, que sería la idea secundaria. Y finalmente interpretar el propósito comunicativo. Ya, eso. Recuerden que el día lunes tienen la prueba de lenguaje, ya que se va a hacer mediante vía web class, ya. Va a estar a partir de la clase, vamos a hacer el lunes una clase de retroalimentación, aquí tengo las fechas, ¿cierto? Una retroalimentación de todo lo que hemos visto, de estas últimas 4 clases, y en eso vamos a ver las temáticas que vamos a abordar, que va a ser comprensión, lectura, interpretación de textos, y luego redacción, la idea es que ustedes se tienen que dar cuenta o redactar una buena respuesta de desarrollo en cuanto a idea principal e idea secundaria. El próximo lunes vamos a tener la prueba del cantar del mío sí, ya que también se va a hacer una retroalimentación del libro y ustedes después tienen que realizar esta evaluación, ya que se va a abrir a partir de aproximadamente la 1 o 2 de la tarde. Ahí les aviso ese mismo día y va a estar disponible hasta el final del día. Cualquier cosa que suceda, se queden sin internet, por ejemplo, en medio de la prueba, se les marcó mal alguna respuesta, me envían un correo y no se preocupen porque yo puedo acceder a ellas. El Tristan me dice, ¿cómo saber el propósito comunicativo del texto? Con lo mismo anterior, la misma clase anterior, ¿se acuerdan que estuvimos viendo eso? Acá están. En la clase anterior trabajamos el propósito comunicativo del texto, interpretar el propósito comunicativo. Y se acuerdan que íbamos identificando las palabras clave, los verbos, por ejemplo, sobre todo eso. En el caso del cuento que acabamos de ver, o sea, el texto, vamos a dejar de compartir y vamos a compartir de nuevo el texto. Acá, dice, por ejemplo, este ya sabemos, por ejemplo, que este es un texto literario o no literario. Tristan. ¿Es literario o no literario? No literario, perfecto, sí, es un texto no literario. Y nosotros hablamos sobre que es cierto que los textos no literarios o literarios tenían distintas funciones. Miren acá, este es un PowerPoint anterior. A ver, este no, el segundo. Vamos de nuevo a esta clase, a la segunda clase. Aquí está. Y aquí está. Y hicimos este mapa conceptual. Y dijimos que, por ejemplo, los textos no literarios siempre se limitan a reflejar la realidad, ¿cierto? Sin mostrar sentimientos y tratan de utilizar lenguaje objetivo, riguroso, etc. Y siempre utilizan estos verbos, informar, explicar, describir o caracterizar. Ahora, este texto que acabamos de leer, ¿ya? ¿Qué quiere hacer? ¿Nos quiere explicar algo? ¿Nos quiere persuadir? ¿Nos quiere informar? ¿Qué quiere hacer? Ahí es donde nosotros tenemos que dar cuenta cuál es el propósito comunicativo de este texto. ¿Qué quiere hacer este texto? Por ejemplo, ¿nos quiere solo informar sobre los cuentos? ¿Eso quiere hacer el texto? ¿Qué quiere hacer Tristan? Informar. Ya. Por ejemplo, claro, si yo voy, por ejemplo, solo leo el texto y no hago este paso a paso de identificar el tema, idea principal, idea secundaria, yo podría decir a primera lectura que, claro, la idea de este texto es informar que los cuentos ciertos nos inspiran, son buenos, etc. Pero
tenemos marcas textuales, por ejemplo, aquí dice, son historias que humedecen los ojos, que nos llegan al alma, son historias con enseñanza, nos hacen reflexionar. Está dando solo opiniones personales. Y por ejemplo, este propósito comunicativo, si fuese solo informar, nos daría información de manera imparcial, ¿ya? Pero en este caso no lo está haciendo, está dando opiniones personales. Y en este caso, ¿qué querrá hacer el texto entonces? Y miren, al final dice, aquí en estos cuentos te encontrarás con muchas de ellas. ¿Qué está haciendo? Rosario, aquí dice Rosario Gómez, ella es la emisora. ¿Qué está haciendo Rosario? ¿Qué hace Rosario? Vamos de nuevo a otro power. Aquí, en los textos no literarios, su objetivo es informar, y ya nos estamos dando cuenta que no lo hace solo informar porque da opiniones personales. Instruir, ¿no está instruyendo? No. Y luego dice dirigir las conductas de las personas. En realidad, eso es lo que está haciendo esta persona con este texto. Está tratando de influir en nosotros, nos está persuadiendo, nos está contando que los cuentos son muy buenos, ¿cierto? Que nos inspiran, nos enseñan, pero dice también que nos van a llegar al alma, que son historias que hablan, ¿cierto?, del amor, por ejemplo. Eso es lo que está haciendo en realidad. En realidad nos está persuadiendo, ese es el propósito comunicativo, nos está persuadiendo, nos está invitando a que nosotros leamos cuentos. ¿Ya? Esa es la idea, que ustedes vayan leyendo esto. Ya, chiquillos, vayan leyendo cada texto y vayan ocupando esta estrategia de lectura para poder identificar lo que yo les acabo de mencionar. Y así se va identificando el propósito comunicativo. Cualquier duda pueden ir accediendo a las clases anteriores porque esto ya lo trabajamos, ya trabajamos el propósito comunicativo. Por ende, si yo voy haciendo las actividades de manera progresiva, no me va a costar tanto acceder a ellas o poder llegar a las respuestas. Ya, chiquillos, me despido porque se me van a acabar los minutos porque estoy desde el Zoom, no un Zoom del colegio, no un Zoom pagado, entonces se me va a acabar y se me va a cortar la grabación. Cualquier duda, consulta, me preguntan por mail, espero sus actividades y recuerden que tienen que estudiar, ¿ya? Chao Javi, chao Joaquín, chao Tristán. Chao tía, ahora Chao Joaquín. a partir de mañana toca disfrutar de la cuarentena total. Sí, desde la próxima, del próximo jueves, horario online, 100% y cuarentena total. Gracias Tristán por su participación, que esté muy bien, cuídense.